Lo que quería preguntar, Sí, Juanito, me ibas a decir algo. he entrado un poquito en acción, escucho que lo baten al hermano César González. Mm. ¿Está viviendo en Barranco, me parece? No, no, se ha ido a Barranco. Ah, se ha ido al Barranco. Se ha ido a Barranco y perdió su banco. No, no, yo pensé que estaba en Barranco, yo estoy cerca en Chorrillo, dije el domingo me tengo que tomar el metropolitano, digo yo, si yo lo puedo recoger, pasar por Barranco y llevarlo. Sí que, Sé que había venido. Mm. Listo. A ver, Miki, no sé si nos puedes guiar en oración, por favor, para poder empezar. Claro, déjame pasar un poquito Oye, termina de masticar. para que termine su cena, pues, oye. Está duro el gato, dice. Si no ceno ahorita, no ceno hasta las 11. Se van de largo acá. Ok, oramos entonces, oramos. Ujú. Bien, bendito Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos toda la honra y gloria, Padre. En esta noche de clases, Padre, estamos aquí reunidos para poder seguir compartiendo y a la vez aprender más de tu palabra a través de Julito. Te damos las gracias por la bendición, el tiempo, la dedicación de Julito nuevamente por enseñarnos la palabra de Dios cada semana, Padre, y a la misma vez, sabiduría, este conocimiento, podamos también, Señor, compartirlo con otras personas nuevas que quizás no te conocen, Padre, y te entregamos nuestras vidas para poder seguir en tu camino, seguir aprendiendo más y más cada semana acerca de ti, Padre. Bendice a nuestros hermanos presentes y a los hermanos que van a poder ingresar también, Padre. Permite que podamos reunirnos si es que pueden estar pasando alguna dificultad de salud, de trabajo o simplemente de tiempo, Padre, Padre Santo. Gracias nuevamente por permitirnos estar aquí reunidos y gracias por tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Gracias, Miki. Y bueno, estábamos estudiando. Pablo estaba hablando de sí mismo en cuestión de derechos, en cuestión de cosas que cualquier trabajador de la palabra de Dios le corresponde, pero él, en pos de la armonía y del bien de la congregación de Corinto, él decidió renunciar, ¿no? Eh, en eso nos, que nos habíamos quedado, ¿no? El último punto que se trató fue que las personas que trabajan por el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio, pero que él, así como él tenía ese derecho, él también tenía derecho a renunciar a ello, ¿no? Parece que en la iglesia de Corinto pues había gente que no estaba de acuerdo de que él, de cierta forma, ganara algún dinero por su trabajo como predicador, como apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, él hace una defensa en pos de lo que es correspondiente, pero en el caso de él, o sea, mejor dicho, a los predicadores deben ser sostenidos por las iglesias, pero en el caso específico de él, eh, él decide renunciar a Dios, más bien él soporta todo con tal de que la iglesia no se vea afectada, ¿no? Entonces, ahí nos hemos quedado y vamos a entrar de lleno a los versículos 15 al 18. Voy a agarrar mi libro gordo. Y vamos a leer, como siempre les digo, yo uso Reina Valera contemporánea. Versículos 15 al 18, capítulo 9 de 1 Corintios dice, pero yo no me he aprovechado de nada de esto, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que alguien me despoje de este motivo de orgullo.
Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable. Ay de mí si no predico el Evangelio. Así que si lo hago de buena voluntad, recibiré mi recompensa. Pero si lo hago de mala voluntad, no hago más que cumplir con la misión que se me ha sido encomendada. ¿Cuál es, pues, mi recompensa? La de predicar el Evangelio de Cristo de manera gratuita, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿No? Eso lo acabamos de leer. Vamos a analizar, vamos a compartir pantalla. Vamos a analizar brevemente y ahí compartimos algunas ideas, ¿no? Entonces, en el versículo 15, Pablo había aclarado su razón para rechazar el sostenimiento financiero de los corintios. Hacerlo habría sido un obstáculo al Evangelio de Cristo. Eso lo hemos leído en el versículo 12 de este capítulo, el capítulo 9. A pesar de este rechazo, algunos escépticos entre los corintios decían, ofrézcanle dinero a ver si lo toma o no, ¿no? Habían observado a los filósofos en Corinto. ¿Se acuerdan al principio de cuando estábamos estudiando cómo era la ciudad de Corinto, llena de estos filósofos callejeros, ¿no? Estos sofistas, ¿no? Que por cambio de cierto dinero, monedas, pues daban sabiduría, entre comillas, ¿no? Si bien el mensaje de Pablo no era oportunista como otros que se habían oído, estos críticos podían haber visto que Pablo se parecía a los sofistas que venían a la ciudad para difundir sus enseñanzas. El apóstol estaba consciente de las sospechas y acusaciones formuladas contra él. Para aquellos que percibían manipulación contra los corintios en sus palabras, Pablo ofreció tranquilidad. El yo, la palabra yo en griego es ego, es enfático en su afirmación de decir que ni tampoco yo, ¿no? Pues se podría traducir de esta manera, ¿no? Ni tampoco yo he escrito esto para que se haga así conmigo, ¿no? En los versículos anteriores que hemos leído la última semana que tuvimos el estudio, decía, no era una defensa de la persona, que la persona que trabaja por el Evangelio debe vivir del Evangelio. Él es la excepción. Es por eso que él aclara aquí, él no está escribiendo esto para que hagan esto con él, ¿no? La observación de Pablo que dice que prefiere morir que ejercer su derecho a recibir dinero de los corintios es extrema, ¿no? ¿Era tan importante su negativa a aceptar dinero de los corintios? ¿Estaba el orgullo de Pablo robándole su buen juicio? Su uso de la frase motivo de orgullo en versiones como la mía de Reina Valera Contemporánea y en la nueva versión internacional que hemos usado buen tiempo y usan algunos hermanos en la iglesia. Y la Reina Valera del 60 dice mi gloria, ¿no? Vamos a traer algo. Añade a la incertidumbre, ¿no? En el lenguaje moderno, gloriarse sugiere una disposición arrogante y presumida acerca de las posesiones, habilidades o influencia de alguien. El que se gloria quiere que otros sepan que él tiene más de lo que tienen de alguna manera. Sin embargo, en nuestro idioma la palabra gloriarse tiene connotaciones negativas que no necesariamente tenía la palabra griega, ¿no? La palabra griega es kauchema, ¿no? Entonces, no leamos esta frase como lo podríamos leer en nuestro español, ¿no? O sea, no con la connotación que tendría en el español, sino con la connotación que viene a continuación. La palabra griega tiene aspectos redentores, es decir, algo parecido al respeto de sí mismo. Los fanfarrones eran desdeñados entonces como ahora, sin embargo, los oradores griegos instruyeron a sus estudiantes en cómo ganar estima, mostrando su riqueza, su servicio público y su herencia, permaneciendo sutiles en su jactancia, ¿no? Es decir, el uso de la palabra orgullo o gloria en el lenguaje griego no es como lo entendemos nosotros, disposición arrogante, presumida, ¿no? Yo tengo más que tú, o soy mejor que tú, ¿no? O soy más hábil que tú, sino es algo como de respeto a sí mismo, ¿no? Entendámoslo así.
Cuando Pablo dijo que prefería morir antes de que alguien le despoje de ese motivo de orgullo, sus sentimientos personales no eran el único problema. Prefería morir antes de hacerle daño a la causa de Cristo. La ofensa de Pablo de que se le había comparara con los filósofos viajeros se entrelazaba con su deseo de que las personas recibieran el Evangelio. El apóstol sabía de lo que las personas estaban en él, que las personas pensaban en él, influiría en su disposición a oír y obedecer el mensaje de la cruz, ¿no? Cualquier cosa, recibir dinero, hemos estado hablando en el versículo del capítulo 9 del principio, el casarse, ¿no? Cosas que son sus derechos, ¿no? De Pablo, ¿no? Cualquier cosa que desviara su trabajo personal de Pablo, ¿no? Hiciera daño a la causa de Cristo, es preferible sufrir las consecuencias de rechazar eso, a hacerle daño a la causa principal, que es la causa de Cristo, ¿no? La predicación del apóstol de Cristo no daba ocasión de gloriarse. Versículo 16. Pues si el anuncio del Evangelio declaró, no tengo que jactarme porque esa es mi misión insoslayable, ¿no? Puesto que la predicación era una cuestión de necesidad para Pablo, su predicación sin paga era su única ocasión de gloriarse, ¿no? El rechazo del apoyo fue una elección personal que tenía que ver con su respeto a sí mismo y su honor entre los cristianos de la ciudad. Pablo sabía que la confianza de sus hermanos que sus hermanos tenían en el Evangelio estaba ligada a la confianza que tenían en él, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, quizás no deberíamos hacer esto, pero el ser humano suele hacer esto? Se fija mucho en las personas que son líderes, en las personas que son cabeza o dirigentes de algo, ¿no? Y sobre todo en la iglesia, ¿no? Si un predicador, ¿no? En el cual muchos hermanos confían, en el cual muchos hermanos ¿no? Toman su palabra como buena, sus actos como buena, esa persona falla, ¿no? Suele llevarse consigo no solamente el error esa persona, sino suele llevar a decepción, a que de repente gente salga de la iglesia, etcétera. Entonces Pablo sabía esto, ¿no? La predicación no era una opción para Pablo, tampoco era una razón para presumir, pues dijo, ay de mí si no predico el evangelio. El llamado que le hizo Cristo es su aceptación de la misión que Cristo le había dado a la iglesia, lo obligaban a predicar, sin embargo, no lo obligaban a aceptar dinero que lo sometiera a acusaciones, ¿no? Versículos 17 y 18, ya para terminar este pasaje, este breve análisis, y ahí le paso a escucharlos a ustedes. La razón de Pablo para gloriarse y su predicación del Evangelio de buena voluntad se relacionan. Su predicación sin remuneración financiera le permitía decir, recibiré mi recompensa. Ahora, ¿cuál era esta recompensa? Su recompensa era poder estar frente a críticos sofisticados en Corinto con prueba de que sus motivos eran puros. Su recompensa era el respeto de sí mismo que ganaba al negarse a defender financieramente de aquellos que lo estaban enseñando. Esa recompensa en este caso no tenía nada que ver con la salvación que Cristo había comprado en la cruz. Porque esto es lo que primero cuando uno lee esto, es lo primero que se le viene a la cabeza, ¿no? Mi recompensa va a ser estar al lado del Señor. Y no es así, ¿no? Por eso que acá hago la aclaración. Acá el asunto era entre Pablo y los de la iglesia de Corinto. Una comprensión apropiada del razonamiento de Pablo depende del antecedente destinado a la palabra lo, ¿no? ¿Qué estaba hablando de hacer de buena voluntad? La palabra que se traduce como de buena voluntad, que es hekon en griego, ocurre solo aquí y en Romanos 8:20 en el Nuevo Testamento. Su opuesto
que es de mala voluntad a con, se usa solo aquí, en este pasaje del Nuevo Testamento. ¿Qué había hecho el apóstol por su libre elección? Había predicado a Cristo. Sin embargo, su predicación se combinaba con su negativa a aceptar el apoyo material de los corintios. Lo, ¿no? Y entre comillas, lo es una referencia a su predicación bajo necesidad. En 9:16, su propagación del evangelio porque él se había entregado en amor a Cristo. Como un padre provee por su hijo, por el amor paternal no permite otra cosa, así la predicación de Pablo estaba obligada por el amor, ¿no? Podemos ver el significado de este pasaje en una paráfrasis, ¿no? Vamos a parafrasear lo que acabamos de leer. Porque porque si lo he hecho voluntariamente, lo cual no he hecho, podría esperar una recompensa. En cambio, he sido obligado, ¿no? Al amar a Cristo como lo hago, no puedo hacer otra cosa que obedecer sus mandamientos. Si la predicación fuera mi ocupación, yo esperaría una recompensa. Sin embargo, mi recompensa ha sido inherente a mi predicación, ¿no? ¿Se entiende lo que acabo de leer? ¿Sí? Pablo hace esto no voluntariamente, ¿no? Porque lo que quiere decir es que si lo hubiera hecho voluntariamente, podría esperar una recompensa. En cambio, él se siente obligado a hacerlo por amor a Cristo, en pos de obedecer los mandamientos de Cristo. Si la predicación de Pablo fuera un trabajo, entonces yo recibiría un salario, una recompensa. Sin embargo, la predicación en sí es la recompensa. La labor de Pablo en Corinto, combinada con su negativa a aceptar el pago por la misma, había sido en contra de su voluntad, en el sentido de que era un esclavo de Cristo. Había trabajado por deber y obligación para con el Señor a quien amaba. Estaba buscando una recompensa que no fuera dinero colocado en sus manos. La recompensa de Pablo, su gloria, era de que él no dejaría que ningún hombre anulara, ¿no? Ningún hombre, ninguna persona podría decir algo sobre Pablo de manera negativa. Esa era su gloria, ¿no? Que su honor, que se le respetara, ¿no? En la medida de que su predicación en Corinto había dependido de su libre albedrío, era una comisión que le había sido encomendada a él. La fidelidad a su comisión requería que predicara y rechazara el pago de los corintios. Su ministerio no había sido de su propia iniciativa. El Señor le había encomendado una mayordomía, ¿no? Hemos hablado bastante de esta palabrita mayordomía, ¿no? Es algo que se te encarga a ti, ¿no? Y se lo van a escuchar bastante, sobre todo cuando hablen de las ofrendas, ¿no? La palabra mayordomía. Pero en sí la mayordomía tiene un mayor, es un aspecto más amplio. Acá Miki me pone, en mi versión dice, ¿y qué versión es PDT? Ah, palabra para todos, ¿no? De todos, para todos, ¿no? Sí, la palabra de Dios para todos es la que uso. Ajá. ¿Qué dice? A ver, voy a leer su versión, acá me ha puesto aquí en el chat. Es decir, yo no uso del derecho que tengo de recibir un pago por mi trabajo de anunciar la buena noticia de salvación, ¿no? Que más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Hay un derecho, ¿no? Por el trabajar por el Señor, ¿no? Pero de recibir un salario por trabajar el Señor, pero Pablo decide no usar ese derecho. Entonces, pues vamos a terminar esto y después conversamos un poquito. Después de recorrer el camino tortuoso en su análisis, el apóstol volvió al tema de cuestión, ¿no? Los cristianos podrían optar por ignorar un derecho a favor de un bien mayor, ¿no? El ejemplo mismo de Pablo ilustraba el punto. Su recompensa por predicar el Corinto en cumplimiento de la mayordomía que se le encomendó fue su respeto de sí mismo, su sentido de orgullo por haber ofrecido el Evangelio al pueblo de Corinto de manera gratuita,
En el proceso no había abusado de su derecho en el Evangelio. Una vez más, incluida estaba en su petición de que los cristianos no se gloriaran en su conocimiento, sino que renunciaran a sus derechos y mostraran preocupación por sus hermanos. Dejo de compartir pantalla y conversamos un poquito. ¿Los escucha, hermanos? O Miguel, tú me sacas, tú me... Sí, sí. Este, lo que está en... No, no recuerdo. En realidad. Pero pues, está hablando un poco de cómo también el dinero puede ser algo que puede que sea un conflicto entre el trabajo que está haciendo él. Eso es lo que estoy entendiendo de lo que estamos leyendo. En el caso específico de Corinto parece que sí. En Corinto, claro. En Corinto parece que sí. Okay. Porque tú vas a encontrar otros pasajes, por ejemplo, hay otras iglesias que sí la apoyan a Pablo, Claro. ¿no? Entonces, y eso no es y mismo Pablo lo dice, ¿no? Si mal no me equivoco en Gálatas, menciona de que hay hermanos que lo apoyan, ¿no? Pero parece que por la coyuntura social de Corinto, hay hermanos que ven mal que él reciba dinero, porque Claro. lo comparan, y esto haciendo un poco de historia grecorromana, ¿no? Lo comparan con los filósofos de plaza de Corinto, ¿no? En todos esos filósofos sofistas, ¿no? Sofistas son como maestros no, son como profesores de cierta filosofía, ¿no? Ciertas doctrinas, ¿no? Y que se ponían en los teatros, que se ponían en los anfiteatros, en las plazas de cuántas ciudades grandes, grecorromanas, como era, por ejemplo, Corinto, ¿no? Y estos cobraban, estos sí no te perdonaban, estos cobraban, ¿no? Y te hablaban bonito, te endulzaban la oreja, ¿no? Entonces, Pablo no quería que se le comparara con estas personas. Eh, pero sí hace una defensa de que el predicador, ¿no? El evangelista, la persona que trabaja para la iglesia debe recibir un sueldo, un salario, debe vivir, ¿no? De su trabajo, ¿no? Ahora, el enfoque principal que da Pablo a esto es que, en líneas generales, las personas deben renunciar a ciertos derechos en pos de un bien mayor, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, a Juanito lo estoy viendo en estéreo? Doble. Lo estoy viendo en estéreo, Juanito. Entonces, en lo que siempre Pablo va a ponerse como ejemplo de que no debe prevalecer el bien mayor sobre tus derechos, inclusive, ¿no? No, pero a mí me corresponde. Imaginemos que estamos en una comida. Un ejemplo práctico es imaginemos que estamos en un banquete. Pero es el derecho de todos comer, ¿no? Pero viene alguien improvisado y justo te toca servirte a ti, ¿no? Entonces, qué es lo que diría Pablo? Mejor que coma esa persona que de repente lo necesita más que tú, renuncia a tu derecho de comer, en pos de un bien común, del bien, de bien de un hermano, ¿no? O sea, renunciar a tu derecho para que una persona sea, pues, beneficiada, ¿no? Veo a Ramoncito que alza la mano o es o se ha congelado la imagen de acá. Estoy leyendo mi celular. Ah, ya. No, yo levanto la derecha, no la izquierda. No, cuidado con la zurda, cuidado con la zurda.
Oye, Julito, entonces entiendo que la decisión que toma Pablo en este específico lugar y no por ende el libro de la Biblia, él lo hace porque no quiere ser piedra de tropiezo para algunas personas que están hablando mal de que él le paguen. Sí, podría pedir su pago porque es su derecho. Claro, Pero pero como hay alguien, basta que haya uno en la iglesia sí, que piense que eso está mal o que, hoy mira cómo Pablo se llena los bolsillos con nuestra... O sea, ustedes para saben, evitar. ustedes saben cómo es la naturaleza del ser humano a veces Ajá. para pensar mal, ¿no? Y entendiendo un poco el contexto en el en el que está Pablo, ¿no? Entonces, dijo, bueno, si el hecho de recibir dinero va a ser que unos hablen mal y dos que los que no hablen mal empiezan a pensar de repente mal de mí mejor, o compararme con estos filósofos que no aportan nada, Mm, entonces prefiero no cobrar, ¿no? Prefiero no, renunciar a ese derecho, ¿no? mm, Y no es el único derecho que renuncia. Acuérdense de ustedes cuando hemos comenzado a estudiar el capítulo 9 él renuncia a su derecho y usa a Pedro de ejemplo, ¿no? Yo no tengo derecho a casarme, ¿no? Como por ejemplo Cefas, lo hemos leído en el capítulo 9, ¿no? En este capítulo justamente. Eh, pero él entiende que su trabajo, tener una esposa que es su derecho, ¿no? Sería pues una piedra de tropiezo para lo que es su misión, ¿no? mm. Julito, no es adverso tampoco, o sea, cuando hablamos de dinero y todo eso, muchas veces es controversial, muchas veces es debatible. Aquí el libro específico está hablando de una realidad en Corinto, ¿no? O sea, Ujú. pero también cuando leemos la Biblia, uno se asemeja mucho a las realidades que podamos estar pasando en las comunidades o en los lugares donde nos toque estar, ¿no? Yo tengo un libro que se llama El Evangelio Reencontrado, me lo regaló Hannigan, y uno de los capítulos hablan acerca del dinero en la iglesia, ¿no? Y hay un párrafo que quiero leerles que es bastante interesante. Dice, un hombre de Dios no se distingue por el hecho de que tiene siempre el nombre de Dios en la boca, ¿no? Sino porque no tiene en la boca ni en los pensamientos, ni tampoco en el corazón, el perfume del dinero, ¿no? Ese perfume del dinero, lo que está hablando ahorita Pablo, un poco controversial también, ¿no? Entonces, es, es un tema que se puede tocar así con pinzas también, ¿no? Pero lo que Pablo está enfocando es que hagamos, que anunciemos las buenas nuevas de Cristo y no lo hagamos por el simple hecho de recibir algo, ¿no? O sea, eh, está en nuestra obligación, dice, de compartir las buenas nuevas, ¿no? Entonces, eso es, creo que el enfoque principal, lo que resalta un poco lo que dices es, a pesar de, siempre estamos compartiendo la palabra de Dios y no hacerlo por algo en específico, ¿no? Es más que todo una obligación desde nuestra vida cristiana con los demás, ¿no? Entonces, es interesante cómo lo manifiesta a los corintios en esta Pero, circunstancia cultural de ese momento, ¿no? pero podría ser de que en ese entonces también haya diferente clase social de miembros, unos dinero, otros no, ¿no? Como es el caso de ahora, ¿no? Porque se han visto casos y esta es una práctica que lo ha hecho la Iglesia de Cristo acá en Lima, cuando llegaba un hermano a predicar un domingo y al final pues había que darle como para su refrigerio, su almuerzo, ¿no? Porque
de repente no tenía sus pasajes, ¿no? Y había que apoyarlo de alguna u otra manera. O sea, no siempre había personas con un sueldo, no una mensualidad a pagar, pero rotaban de sitio en sitio porque no tenían, sabíamos que no tenían un trabajo estable, pero en este caso Pablo pues siempre le gustó decir que él no era gravoso, ¿no? Que él trabajaba, ¿no? Y se daba el placer de servir al Señor porque él tenía sus medios y lo hacía todo. Y yo pienso que más también acá lo que da a entender y enseña de que las cosas se hagan con amor, ¿no? No pretendiendo gloriar, que acá se ven predicadores grandes con millonadas de sueldo, ¿no? Y con todos los lujos que manejan en la actualidad, ¿no? Entonces, y eso es una piedra de tropiezo para mucha gente, porque lo primero que dicen, no, ¿por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? Y todos se la van a llevar, ¿no? Viven con lujos y todas esas cosas. Yo me da la idea de que de repente era por ese lado también, ¿no? Claro, acuérdense que había una élite, habían gente en la congregación de Corinto, había gente de mucho dinero, ¿no? Se les menciona con nombres propios en el primer capítulo de 1 de Corintios, ¿no? Y la mayoría, inmensa mayoría, por no decir casi todos, eran pobres, ¿no? Si uno analiza cómo era la sociedad, ¿no? En esos tiempos era pues el 99.9 pobres y hay unos cuantos ricos, ¿no? Y los ricos eran los que manejaban la justicia, ¿no? Es por eso que también sale el problema de la justicia en Corintio, ¿no? Ustedes han dispuesto esta disputa que puede haberse arreglado entre hermanos mayores en la iglesia, la entregan a las manos de la justicia terrenal, ¿no? Esa justicia corrupta terrenal, ¿no? Entonces, ¿no? Él increpa por qué no hay líderes que pongan orden dentro de la iglesia, ¿no? O hay líderes, pero se hacen, como se dice, de la vista gorda en Corinto, ¿no? Entonces, como siempre les digo, no hay que perder el enfoque de quién es el lector, o sea, el receptor primario de esta carta. O sea, es la iglesia de Corintio, siglo primero, ¿no? La era cristiana. Entonces, si no perdemos el enfoque de que ese es el público objetivo de esta carta, en primer lugar, entonces vamos a entender mejor lo que quiere decir Pablo. Porque como les decía, nosotros podemos leer, ¿no? Sin tener eso en mente, y leemos lo que acabamos de leer, dice, ¿no? Y yo quiero recibir mi recompensa. Ah, su recompensa va a ser, como cualquiera de nosotros puede haber interpretado a la primera vez que lo leyó, es estar al lado de Cristo, ¿no? No, esa no es la recompensa. Él está hablando con un público específico. Entonces, ¿cuál va a ser la recompensa? De que estas personas que aparentemente le están generando un problema a Pablo, porque dentro de todo es un problema, ¿no? Que haya gente en la iglesia que piense mal de tu trabajo ministerial, ¿no? Dentro o fuera de la iglesia, ¿no? Imagínense que, por poner un ejemplo que lo tengo a mí que aquí en la pantalla, ¿no? Que alguien dentro de la iglesia de Huancayo empieza a pensar mal de tu trabajo ministerial, ¿no? Y ya no es como en aquellos tiempos que no hay internet, ¿no? Ahora piensan, no, o sea, que Vicky no me gusta cómo es su trabajo en Huancayo. Entonces, genera un problema, genera que otros hermanos ya no vean con los mismos ojos también de repente. Y los hermanos en otros lados que son los que lo guían y están pendientes de su obra misionera, no lo vean con los mismos ojos. Solo porque a un hermano se le ocurrió, ¿no? Se le ocurrió, sin fundamento, sin pensar X cosas, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, Pablo se enfrentó a este problema. Y bueno, para este grupo de hermanos, depende de un grupo de hermanos, ¿le parece mal que gane dinero? Porque hay unos filósofos, unos sofistas ahí en la calle que cobran dinero por dar cierta sabiduría. Perfecto, no cobro dinero.
Que no sea excusa para que el hermano en la iglesia de Corinto se acerque a Dios, ¿no? Total, yo no hago esto por dinero. Lo hago porque en mi amor a Dios, mi amor a Cristo, me obliga a hacerlo. Eso también es envidia, ¿no? Bueno, si lo queremos trasladar al siglo XXI, pues siglo XXI. Ahora, el Hablemos sin siglo... pelos en la lengua, envidiosos. Envidiosos. No, lo que pasa es que si vamos a tocar ese tema, ¿no? Se da mucho, porque ¿qué pasa? Celo. Que las personas, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho tiempo y saben mucho de la palabra, y cuando alguien le habla de algo, dicen, no, estás equivocado, no es así, o si te ven predicar, dicen, no, tú hablas otra cosa, ¿no? O sea, no hay humildad, ¿no? No se permite que las personas aprendan poco a poco, ¿no? Desde el que habla o el que reflexiona, ¿no? Porque creemos que ya sabemos mucho, que porque que estoy en la iglesia hace 20, 30 años, ¿no? Y yo sé más, ¿no? Y eso ha pasado, ¿no? Te puedo contar un caso, ¿no? Que acá no, ¿eh? En Estados Unidos, ¿ya? En la iglesia llegó un hermano y tenía necesidad y bueno, se le apoyó lo que es material, ¿no? Tenía casa, le dieron un ambiente, cosas, y luego de allí, bueno, participaba mucho, sabía bastante de la Biblia, y ya como que se escuchó decir de que como él ya venía de otra iglesia y tenía conocimiento, que ahí ya podía ser predicador, porque había un sueldo de por medio, ¿no? O sea, se abocó como que ya tenía que contratarlo, pero no le dieron la oportunidad de contratarlo, ¿no? Y como que el hermano se resintió, pues, ¿no? O sea, se apartó un poco, ¿no? De la iglesia. Pues yo te digo, o sea, hay gente que vive así, pues, ¿no? O sea, que cree saber y que cree, ¿no? Es lógico, sabe, ¿no? Porque hay mucha gente con mucha sabiduría y tiene, pues, un buen desenvolvimiento, ¿no? En las cosas del Señor, y eso le permite abrir puertas, pero de ahí también a ver, un medio de vida, de sustento. Entonces, bien, ¿no? El obrero es digno de su salario, pero hay que ver también, no es de la noche a la mañana, pues, ¿no? Sino tiene un proceso, tiene un tiempo, ¿no? Y de ahí recién poder desenvolverse y ser de repente. Empieza por abajo, pues no pretendas meterte de frente arriba, ¿no? Efectivamente, ¿no? Actualmente, la iglesia cristiana enfrenta ese problema, ¿no? No tanto la iglesia de Cristo creo que, sobre todo en Perú, no tiene ese problema, ¿no? Al menos no es evidente. Pero la iglesia denominacional sí, ¿no? Eh, yo me recuerdo mucho una conversación que tuve con el rector, por decirlo así, del CEVAP, porque a los alumnos los entrevista el rector, ¿no? Eh, y yo lancé una pregunta, ¿no? Maliciosa, ¿no? Porque yo sé que pagan, pues ellos tienen su sistema, pues, de salarios para predicadores chiquitos a grandes, ¿no? ¿Cuánto deben ganar, ¿no? Este, digo, ¿cuánto debe ganar máximo un predicador? ¿No? Cuál es el tope? ¿Se tiene que hacer rico con la palabra de Dios? Entonces, me queda mirando y me dice, no, el predicador tiene que vivir una vida digna, ¿no? O sea que, ahora, ¿qué es una vida digna, hermano? Pues, quiero saber, porque en mi iglesia, pues, nadie cobra nada. Así le dije sincero, pero en mi iglesia nadie cobra nada. ¿No? De eso estamos hablando antes de que... ¿En qué año habrá sido eso? ¿2014? No, antes. Yo me casé en 2013, 2012, más o menos por esas fechas, ¿no? Antes de que Jonathan estuviera en la congregación. Ahí efectivamente nadie cobraba nada, ¿no? Y entonces,
me dice, bueno, que sus hijos pueden ir a una universidad, que tenga siempre eh, ¿no? Que no pase necesidades ni de salud ni de eso. Ah, bueno. Porque usted sabrá, hermano, que hay casos de pastores que tienen casa de lujo, camioneta 4x4. Entonces, eh, ¿qué piensa, no? Porque ahí le solté la palabra, pues, mayordomía, ¿no? Porque nosotros como Iglesia de Cristo no diezmamos, ofrendamos, ¿no? Y la ofrenda, pues, es voluntad del corazón de cada hermano, ¿no? Yo no paso un papelito como ustedes, eh, pidiendo, pues, balance patrimonial, y de ese balance patrimonial, pues, 10%, ¿no? Y me miró como diciendo, ¿y la iglesia funciona? Sí, funciona. ¿Cómo se sostienen? Claro, claro, pues, ¿no? No se trata de Es la obligar, ¿no? pregunta clásica. Mm. Y no se trata de A mí a obligar, entonces. veces, aquí en Montaña me pasa eso. Con otras personas a veces tienen este concepto de, bueno, no soy americano, no soy gringo, no tengo ojos azules, no soy misionero, ¿no? Entonces siempre me preguntan como, ¿y tú qué haces en Huancayo? Y cuando les digo, bueno, estoy compartiendo de Cristo con las personas, ¿no? ¿Y eso qué es? Mm. No solo quiero decirle, estoy haciendo misiones o soy misionero, porque eso implicaría muchas preguntas, ¿no? Y entonces trato de ser un poquito más light en el sentido de, para tener esa confianza de primer contacto, ¿no? Y a veces me dicen, pero tú no eres americano o vienes de allá. Digo, no, soy de acá, de Perú. Y bueno, y eso comienza a ser una conversación y después llegamos al tema del dinero y todo eso. Entonces, el libro de Corintios no es, como te decía, a veces no es muy distinto a lo que puede hacer realidades con cada persona, ¿no? Entonces, eh, Ramoncito decía, bueno, si no hay amor, no hay nada. Entonces, el ejemplo que diste es de una familia, de predicador, misionero, pastor, tiene que vivir dignamente. Si dignamente significa no sufrir, no pasar necesidades, no pasar situaciones difíciles, bueno, no estamos siguiendo a Cristo, ¿no? Porque seguir al Señor significa sufrir, ¿no? Entonces, si es que no hay eso, agregado de si es que no hay amor, es difícil, ¿no? Pero aplica también acá. También me acuerdo alguna vez en una predica que Jonathan dijo, ¿no? Que él era predicador, ¿no? Y le dijeron, uy, ya te habrás comprado tu carro, ¿no? Ya te habrás comprado tu camioneta. No, no, porque ese, hermano, el dinero en el siglo XXI es quizás el obstáculo más grande con que nos ven a los predicadores cristianos, para acercarse a Dios, ¿no? Porque piensan que la iglesia cristiana en general, la iglesia denominacional, es un negocio, ¿no? Entonces vamos a fundar una iglesia, dicen, ¿no? Uy, ¿no? Local, hermanos, ¿no? Entonces, para fundar, hacer el local, y empieza la sacada de plata. Y no lo digo porque sea una sacada de plata, sino lo digo por cómo la gente ve eso, ¿no? Acá me ha Entonces, pasado ya un año. la iglesia es un Julio, negocio. Sí, Julio, Ramosito. Julio, lamentablemente, como siempre he dicho, no estamos metidos en el mismo costal, ¿ya? O sea, la parte que se ve, la parte el dinero exagerado que se gasta en las iglesias cristianas, decimos, porque estamos todos, ¿no? Al gobierno es católico y no católico, o sea, nosotros somos los no católicos, pero los no católicos están todas las denominaciones, los grupos, las diferentes instituciones religiosas, en donde cada quien maneja
su dinero a su manera, ¿no? Ellos tienen una forma del diezmo, de conseguir y de agenciarse, negociar, vender y cosas, y agenciarse de muchas cosas, ¿no? Con el dinero, y pueden conseguir grandes cosas y se dan el lujo de agenciarse también un sueldo, ¿no? ¿Por qué? Porque los miembros diferentes, si tú deben darse cuenta ustedes las diferentes iglesias que existen conforme a los distritos, ¿ya? Si tú revisas una alianza cristiana y misionera de Monterrico, no es igual a la iglesia alianza cristiana y misionera que está en Comas. O Huancayo. ¿Ya? Entonces la gente que va a la iglesia de Monterrico tiene mucho dinero. Son empresarios y entonces ellos, su diezmo es mucho más grande y ellos mismos, en base a lo que han aprendido de la palabra de Dios, son también bastante generosos. O sea, no digo que no lo hagan, sí lo hacen, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Yo tengo un caso de otra iglesia, no de Alianza, que fue el pastor de un ministerio, porque ahí cada ministerio tiene su pastor con su sueldo, ¿no? Cada pastora, o sea, el pastor general es el de toda la iglesia, luego el pastor de damas, el pastor de parejas, el pastor de jóvenes, y cada pastor tiene un sueldo. Y uno de los pastores salía de vacaciones ese mes, ¿no? Y entonces un hermano va y una familia de su grupo va y dice, hermano, ¿qué vas a hacer este mes? No, que vamos a descansar, vamos a ver qué hacemos. Y que no piensan viajar, le dicen, no. Ah, no se preocupe, hermano, nosotros le damos las vacaciones. Se le llevaron a Jerusalén, ¿ya? O sea, la familia esta cristiana le pagó el vuelo y los viáticos y todo para estar en todo Jerusalén y toda el ambiente bíblico, vamos a decir así, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? O sea, eso está, ellos llevan su forma, ellos su manera, ¿no? ¿Dónde la iglesia para presentar mi currículum? No, ¿verdad? Si quieres te presento, son mis amigos. Ahí va Pepe Lucho. Ahí va Pepe Lucho. Ya Julio, de una vez, entonces, por eso el lunes. Es una piedra de tropiezo para querer nosotros trabajar, pues, humildad, corazón y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Lo aprendemos de la palabra y es difícil, pues, ¿no? Como dice Peggy, a veces no le damos rodeos por evitar muchas cosas, ¿no? Al principio, hasta que la gente sea madura, porque cuando el cristiano es maduro en la fe, entiende todas las cosas, ¿ya? Para el principio, no, pues, ¿no? Sí, exacto. Bueno. Efectivamente, entonces, ¿Qué diría Pablo? ¿Qué diría Pablo? Pablo diría, pues no, si tanto problema hacen por la plata, pues no recibo plata y se acabó el asunto, ¿no? Claro. En vez de estar mancillando mi honor, ¿no? Personal, ¿no? Él dice, no, su orgullo, entendamos orgullo, no como entendemos orgullo en el lenguaje castellano del siglo de hoy, ¿no? Sino es para él es honor, ¿no? su honor, su respeto, ¿no? Para que me respeten a mí mismo, ¿no? Para que no me comparen con esas personas que venden sabiduría, y sabiduría entre comillas, ¿no? Sabiduría, ¿no? Como los que existían en esa época, ¿no? Ese es uno. Y dos, para que los hermanos no se pierdan tropiezo a mis hermanos, ¿no? Porque quizás esa persona que piensa que Pablo está recibiendo dinero puede tener cierta razón debido a las circunstancias, ¿no? Pero yo, siendo mi derecho, prefiero renunciar a ello y así, como yo doy el ejemplo, renuncien de ser posible a sus derechos en pos de un bien mayor, en pos de que Cristo sea predicado, ¿no? De que Cristo no sea, pues, mal interpretado, el Evangelio de Cristo sea mal interpretado. Vamos a avanzar un poquito más y trazarnos como objetivo acabar este capítulo la próxima semana. ¿Sí? Vamos a leer versículos 19 al 23. Próximo viernes, Julio. ¿La quieres hacer viernes? Lo podemos hacer viernes la próxima semana.
No, no, estoy bromeando. Ah, no, no, pero déjame ver qué día cae viernes. 16, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿ah? Siendo No ya puedo. de piña. No, en serio, si tú me dices normal, ¿no? No, tranquilos, estaba bromeándoles. Igual yo me acomodo al horario de ustedes también. No, pero dices que miércoles no puedes, ¿no? O sea, Sí, miércoles tengo por los eso, no varones, puedes ¿no? miércoles, entonces vamos a hacerlo viernes, pues, Va a ser para poder compartir entre todos, pues. la clausura Claro, del año académico. claro, Ahí está. claro, sí. ¿Quién lleva los bocaditos? Yo cantaba los viernes. Pero Estoy aquí con ustedes. el otro viernes enseñas tu plato de comida y que comes. Bueno, hermano, vamos a leer y, tenemos una conversación respecto al tema. Versículos 19 al 23, capítulo 9. Porque, dice aquí la palabra de Dios, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar el mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley me comporto como si no tuvieran ley para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles, me comporto como todos ante todo, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio para ser copartícipe de él. ¿No? Esto en primera instancia parece que Pablo se acomoda a todo, ¿no? A lo que venga se acomoda Pablo, pero vamos a Bien analizar un poco. flexible. ¿Ah? Bien flexible. Sí, sí. Pero vamos a analizar un poco lo que quiere decir, ¿sí? Vamos a compartir pantalla de nuevo y vamos a hacer un breve análisis de lo que acabamos de leer. Habiéndose utilizado como ejemplo, Pablo comenzó a reflexionar sobre su misión. Tal vez anticipaba la crítica o puede que la crítica ya había comenzado, ¿no? El apóstol hizo una distinción entre afirmar el principio y aseverar la libertad. En lugar de ofender, Pablo había predicado en Corintios sin recibir apoyo financiero de la iglesia. Si hubiera insistido en sus derechos, algunos que eran débiles en la fe podrían haber dado la espalda a Cristo. Pablo había ejercido la mayor libertad eligiendo ser él un esclavo de todos. En este caso, el apóstol se había acomodado al hermano débil para ganar al mayor número posible de almas para Cristo. No siempre eligió el camino del acomodo. Cuando gentiles cristianos en Galacia se inclinaban a adoptar las costumbres judías, Pablo ordenó: no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y eso lo podemos leer nosotros en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Se mantuvo firme en este asunto a pesar de que él mismo, siendo judío, eligió observar ciertas tradiciones. El comportamiento del apóstol es un recordatorio de que un patrón no encaja en todos los casos, ¿no? Y esto lo deben saber bien cuando nos enfrentemos a diferentes realidades, a diferentes culturas, ¿no? O sea, no vamos a ir siempre con el mismo plan, ¿no? Con el mismo discurso. Nos tenemos que adaptar, tenemos que ser flexibles a cada cultura, ¿no? Hasta inclusive diferentes estratos de la sociedad, ¿no? El comportamiento de apóstoles, un recordatorio que no encaja en todos los casos. Cuando surge un interrogante, los creyentes deben examinarse a sí mismos, probar sus inclinaciones mediante ejemplos bíblicos y actuar de buena fe. El amor por el Señor, el deseo de glorificarlo y el amor por los perdidos tiene que ser nuestras luces guiadoras. En el versículo 20, al parecer de Pablo, quien era judío, era distinguir entre un judío y el gentil. Sin embargo, habría llegado a comprender que ser judío no equivalía a estar bien con Dios.
Una porción significativa de la ley tenía que ver con la distinción entre los israelitas y las naciones extranjeras. Sin embargo, no fue así en lo que respecta a las preocupaciones morales o religiosas. Algunas leyes eran marcadores étnicos para el judaísmo. Pablo era feliz de ser judío. Sin embargo, no tenía ninguna ilusión de que las formas judías, incluso aquellas especificadas en la ley, eran la voluntad de Dios para toda la humanidad, ¿no? La observancia y las tradiciones judías por parte de Pablo se clasificaban como conveniencia. Para acceder a los judíos, cuando era apropiado, comía la comida de ellos y observaba sus costumbres. Entonces, habiendo tenido acceso, podía enseñarles acerca de Cristo y llevarlos a la salvación. Los que estaban sujetos a la ley, o sea, en otras palabras, judíos, los que observaban la ley seguían estrictos reglamentos alimenticios y practicaban la circuncisión. Pablo enseñó que, en principio, él no estaba obligado a guardar los reglamentos técnicos de la ley. Tampoco lo estaba ningún cristiano. El reconocimiento casi casual del apóstol de la sujeción a la ley sugiere que los problemas agudos que se abordan en 2 Corintios, ¿no?, aún no han surgido, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de esto, que más adelante hay el panorama de la iglesia en Corintio, en la segunda carta según la Biblia, es muy diferente al panorama que estamos viendo en la primera carta a los Corintios, ¿no? Ahora, cuando Pablo escribió 2 Corintios, los miembros de la congregación habían caído bajo la influencia de otras voces. Pablo comparó los corazones humanos inscritos con las palabras de Dios viviente con tablas de piedra. Contrastó el ministerio de vida dado por el Espíritu con el ministerio de muerte. En el versículo 21, la ley, ¿no?, y pongo acá la ley entre comillas, es la ley dada a Moisés, ¿no?, la ley mosaica. Cuando Pablo estaba con los gentiles, no estaba atención a los aspectos ceremoniales de la ley. Sin embargo, nunca actuó como si estar en Cristo removía las restricciones morales o éticas. Su objetivo al ignorar los aspectos ceremoniales de la ley en compañía de los gentiles era ganar almas para Cristo. Actuaba con el mismo objetivo cuando celebraba ceremonias con los judíos. De la frase que hemos leído en las Escrituras, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, se pueden extraer varias conclusiones. Conclusión número 1 era que la ley ya no tenía validez incondicional para los miembros de la Iglesia de Cristo. La distinción entre judíos y gentiles era incompatible con la predicación de Pablo. Conclusión número 2. La ley ofrecía enseñanzas de quienes que siguen siendo beneficiosas para los cristianos. Ley en este pasaje solo puede decir lo que la ley quiere decir regularmente en los escritos de Pablo. En otras palabras, como les decía, la ley se refiere estrictamente a la ley de Moisés. Y conclusión número 3. Pablo calificó la importancia continua de la ley diciendo que estaba sujeto a la ley de Cristo. Cristo ha determinado qué partes de la ley tienen relevancia duradera y cuáles partes ya no tienen que ser impuestas a los que están bajo el nuevo pacto. Pablo asumió que estar en Cristo es estar bajo su ley. Instó a los creyentes a que sobrelleven unos las cargas de los otros y así cumplan la ley de Cristo, ¿no? Eso dice en Gálatas, ¿no? Pablo en Gálatas. El apóstol afirmó que la sumisión a Cristo equivale a la obediencia a su ley, a la ley de Cristo. No le tenían adversión a la palabra ley, ¿no? Por sí, ¿no? ¿No? ¿Cómo determinaba Pablo el contenido específico de la ley de Cristo, entonces? ¿Se refería a una colección de dichos de Jesús? Sus citas sugieren que la ley de Cristo abarca algunos aspectos de la ley de Moisés. Sin embargo, ¿qué criterios podemos usar para saber cuándo se separa la ley de Cristo de la ley de Moisés? Pablo se apoyó en la guía del Espíritu Santo para hacer las distinciones necesarias. Combinó Pablo de una manera única la ley de Moisés, las enseñanzas de Jesús en su ministerio terrenal y la inspiración que recibió del Espíritu Santo. Tenía la seguridad interior de que el Señor soberano daba su voluntad a sus apóstoles por medio del Espíritu.
En el versículo 22, Pablo dijo, entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles, con el fin de ayudar a otros a crecer en Cristo. El apóstol estaba dispuesto a adaptar su conducta a todo lo que satisfacía la conciencia de un hermano débil, siempre que el comportamiento no aplicara ningún mal. Acá está ¿no? El pero, ¿no? Yo puedo adaptarme al hermano, ¿no? Al hermano débil, ¿no? Siempre y cuando no haga nada malo. Por supuesto, el acomodo de Pablo tenía límites. El apóstol no tenía una agenda personal, ni orgullo para defender, ni costumbres para perpetuar. Su único objetivo era encontrar a los que estaban perdidos en el pecado y llevarlos a Cristo y la salvación. Se adaptó a las costumbres de los demás a la medida de lo posible para que de todos pueda yo salvar a algunos. Al igualar sus palabras con su conducta, Pablo podría decir, ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien de otro, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Versículo 23. Pablo estaba enfocado en lo que buscaba, y esto lo hago por causa del Evangelio. Cada acción de su vida era para el avance del reino de Cristo. Su predicación y enseñanza no era solo para el beneficio de los hombres y mujeres perdidos en el pecado, sino también eran para su propia iluminación y crecimiento. Dijo que al conducir a los perdidos a Cristo, se había hecho copartícipe de él. El antecedente de él en la frase de él, que en griego es autou, es el evangelio que Pablo proclamaba. Al hacer lo que hacía, Pablo se convertía nuevamente en copartícipe de las bendiciones del evangelio. Es decir, él predicaba para los de Corinto y también predicaba para él, ¿no? ¿No? Porque él no era, o sea, él también necesitaba de la palabra de Dios, ¿no? Entiéndase así, ¿no? Él también necesitaba del mensaje del evangelio. Dejamos de compartir y hacemos anotaciones finales de lo que acabamos de leer. Entonces, Pablo se hace esclavo, ¿no? Esa es la idea central de esto, ¿no? Pablo es esclavo de estos hermanos, de todos, ¿no? Esclavo para todos. Ahora bien, hemos escuchado nosotros que Cristo hizo, en la muerte de Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿no? ¿Desde qué punto de vista estamos viendo eso? Acá se menciona bastante la ley, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de la ley? Somos cristianos, Nuevo Testamento, somos iglesia neotestamentaria, ¿por qué hablamos de la ley? Es que ahí habla de la ley porque en ese entonces predominaba la ley. ¿Claro? Y él marcaba la diferencia entre la ley de Moisés y luego la ley de Cristo. Y ahí abarca de que él mismo lo dice, ¿no? O sea, escogiendo, dice, ¿no? Lo que tiene que continuar y dejando de lado lo que ya no, y más bien resaltar la ley de Cristo, ¿no? El trabajo de Cristo para nosotros, para ese entonces, para los nuevos de ese entonces y para nosotros ahora, ¿no? Ahora, Puede ser que también esté hablando de la ley porque, como él dice, ¿no? Si yo voy a querer evangelizar a estas personas, también voy a ser parte de ellos, y si ellos tienen que cumplir la ley, es como nosotros, ¿no? Si vamos a hablar con personas de otras iglesias, ¿no? No vamos a hacer lo que ellos hacen, ¿no? Pero podemos, no sé, ¿no? a ver, la ley que está en Éxodo, ¿no? La ley la encontramos, o sea, la ley de Moisés encontramos en Éxodo, en Números, y en resumen de todo esto, porque el Deuteronomio es como decir el resumen de todo son de los discursos de Moisés, ¿no? De lo que es el resumen de todo lo que ha pasado, ¿no? En Deuteronomio, perdón, ¿no? En Deuteronomio. Tiene, si mal no estoy agrupándolo, y si alguien lo sabe mejor que yo me lo dice,
hay tres cosas. Está lo moral, el aspecto moral de la ley, el aspecto sacerdotal de la ley, ¿no? Y el aspecto social, ¿no? Normas sociales, cómo te debes llevar con el extranjero, que no con normas, o sea, cosas sociales, ¿no? ¿Qué es lo único que prevalece de la ley de Moisés? El aspecto moral, ¿no? Los 10 mandamientos prevalecen. Que dicho sea de paso, es la única parte de la Biblia escrita directamente por Dios, ¿no? Es escrito, pues, ¿no? Bueno, la Biblia decimos, ¿no? La Biblia es inspirada, ¿no? Escrita por hombres inspirados por Dios, pero hay una parte de la Biblia escrita directamente por Dios y es Éxodo 20, ¿no? Y Éxodo 20, que son los recontra archiconocidos 10 mandamientos, eso prevalece, porque son de índole moral, ¿no? Por ejemplo, si nosotros leemos, agarramos nuestra Biblia, vamos a Éxodo, leyes para esclavos, ¿no? Leyes humanitarias, ¿no? Entonces, son leyes de índole social, ¿no? Y de las fiestas, de índole sacerdotal, ¿no? De índole ritual, ¿no? Entonces, todas esas cosas, ¿no? Ya han sido cumplidas, ¿no? El sacrificio, los sacrificios de animales están relatados en la ley de Moisés. Pero eso Jesucristo con su sacrificio de la cruz dio cumplimiento a eso. Ya no tenemos que sacrificar animales, ¿no? Ya no tenemos que entrar al templo, porque el acceso al templo fue cuando se rompió el velo con Jesucristo, también cuando murió en la cruz, ¿no? Entonces, nosotros cuando leamos Éxodo, Números y Deuteronomio, entonces tenemos que leerlo sabiendo que el aspecto moral, ¿no? Aún está en vigencia. Y eso es lo que Pablo nos quiere decir, ¿no? O sea, la ley sirve para algo, ¿no? O sea, no es que, bueno, ya vino Cristo, estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿no? Entonces, la ley sirve. Entonces, Pablo lo que hace es decir, la ley de Cristo es combinación de lo moral de la ley mosaica, la ley de Moisés, ¿no? Las enseñanzas de Jesucristo en su tiempo de ministerio terrenal y obviamente parte de inspiración del Espíritu Santo que le da a Pablo, ¿no? Para escribir sus cartas, ¿no? Porque nos olvidamos que estamos exentos, no estamos exentos de las cosas morales de la ley de Moisés. A ver, vamos a buscar un... No, porque acá se habla por el tabernáculo, el candelero de oro, de las lámparas, de los sacerdotes, evidentemente eso no, ya no. Bueno, por ejemplo, se habla eh, de cómo debes honrar al Señor, ¿no? De la idolatría, ¿no? De esas cosas, ¿no? Que sí están vigentes dentro de la ley, ¿no? De la ley, o sea, de la ley de Cristo, ¿no? Porque no están, los 10 mandamientos están dentro de los que es las leyes morales que comprende la ley de Moisés y están totalmente vigentes al día de hoy, ¿no? Al menos para el cristiano, ¿no? El judío, ¿ustedes conocen algún judío? Han tenido conversación han tenido tiempo de hablar con un judío. El judío tiene, su vida es complicada. A ver, complicada porque no es el sábado no mueve ni un músculo, eso sí, son bien pegados a no hacer nada, no están ahí, hacen lo mínimo indispensable, lo comen ciertas comidas. eh, Creo que en algún momento les expliqué el tema de los alimentos que tienen que estar, que son con el sello, como los musulmanes, ¿no? Tienen sello kosher, tienen cierta certificación que les hace que puedan comer ciertos alimentos y que esos alimentos no cumplen con sus requisitos, ¿no? Porque ellos están dentro de lo que la ley dice, ¿no?
no comerás animales impuros, y cosas que podemos leer nosotros en Levítico, por ejemplo, ¿no? Eh, lo moral permanece, hermanos. O sea, Pablo nos está haciendo recordar que lo moral eh, permanece. ¿Se rompió o lo rompiste? Y él dice, no, bueno, y entre los judíos, porque como soy judío, me comporto como los judíos para ganar a los judíos, ¿no? Ustedes irían, por ejemplo, a una casa donde tienen su cuadrito. Ya esto lo hemos hablado antes, pero es bueno recordarlo ya que estamos hablando del tema. Esos cuadritos ¿no? Del corazón de Jesús, ¿no? A la última cena. Sí, Miguel. Ahí está, adaptándote a Huancayo, por ejemplo, ¿no? La cultura huancaína. Están, Luego, sí, poquito de leer el texto de que estábamos leyendo en el griego, ujú. y la palabra esclavo o hacerse esclavo en el primer versículo es doulos, Dulo, sí. que es la misma palabra a siervo, ¿sí? El ser esclavo, o en este caso está poniendo Pablo, hacerse esclavo de todos, ¿no? Eh, Creo que también en el texto original está refutando mucho el tema de ser siervo. Estaba como, mi papá siempre decía, está sacando el cristianismo del judaísmo. Pero Pablo, ¿qué está haciendo? Está usando este mensaje de hacerse esclavo de todos. ¿Para qué jala? ¿Para qué? Bueno, vas a llegar a los judíos, vas a llegar a los gentiles, vas a llegar a los que están en la ley, ¿no? A los que están sin la ley, a los débiles. Entonces, sí, creo que cuando está diciendo hacerse esclavo de todos, está diciendo voy a servirles, ¿sí? Voy a ser siervo de Dios, voy a servirles también. O sea, servir implica varias cositas, ¿no? Ya lo sabemos, como la humildad, el tema de el servicio abierto, el amor desinteresado hacia los demás, ¿no? Entonces creo que Pablo está nuevamente hincando de una forma, se está como dijo Vani, se está, eh, por ejemplo, a ti en inglés, te voy a hablar en inglés, si a ti te tengo que hablar en quechua y acostumbrarme a tus costumbres para poder hacerte llegar al evangelio, lo voy a hacer, ¿sí? Entonces, hacerse esclavo en el texto creo que involucra mucho el de servir, ¿no? El cómo ser siervo del Señor aquí en Corinto, ¿no? Pero también eh, enfatiza mucho a ser esclavo de todos, ¿no? A los que están con la ley, a los que están sin la ley. Entonces, me pareció interesante, lo acabo de buscar y dije, wow, entonces está enfatizando en algo, Pablo, que no es solamente para ciertas personas, ¿no? El mensaje está para hacer alcanzar a todos. Entonces, eso me pareció interesante poder compartirlo, ¿no? El tema de esclavitud, ser esclavo, pero eso qué significa ser siervo, ¿no? Entonces, algo que muchos estamos perdiendo quizás en O este sea, siglo, ¿no? no por el hecho de que, por ejemplo, sea, ¿no? Evangélico, testigo de Jehová o católico, voy a dejar de ayudarte, ¿no? Por ejemplo, si te puedo extender una mano para ayudarte, no importa de dónde seas o a qué iglesia pertenezcas, ¿no? Te voy a dar la mano, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas tengo un amigo, mejor amigo de secundaria, lo conocí en la iglesia evangélica de chiquito. Y terminé, y por casualidad de la vida estudiamos toda la secundaria juntos. Entonces ahí nos volvimos a reencontrar, ¿no? Y nos hicimos mejores amigos, ¿no? Y él es evangélico. Pero él vive en México, es marino mercante. Y hace 2 semanas me llamó para avisarme que su mamá estaba grave. Y le habían dicho que tenía ya cáncer y se había hecho metástasis. Y que se venía y que ore por ella, por favor, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? No porque él es de otra iglesia, yo voy a dejar de orar por él, por su familia, por su mamita, ¿no? O extenderle la mano, ¿no? Y bueno, anteayer falleció su mamita.
y me llamó y me dijo, Vani, porfa, ven, es el velorio aquí en Camacho. Y yo pensé que iba a ser el velorio en la iglesia evangélica, ¿no? Donde crecimos. Pero no, al final por su seguro y todas las cosas, fue una iglesia católica, ¿no? La que está en Camacho y le digo a Jonathan, ¿no? Jonathan, mi mejor amigo, ¿no? Deseo ir. Y justo, Julito estaba entre que la clase o el velorio, ¿no? Y justo Julito escribe que no va a haber clase. Y entonces eso fue como que, o sea, sí puedo ir, ¿no? Esa señal divina. Oye, por más que sea donde sea, ¿no? Y le digo, Jonathan, vamos. Entonces, yo no sabía si Jonathan iba a decir sí o no, y me dijo, es Cristian, me dijo. O sea, él se lleva muy bien con Cristian, siempre que ha venido de visita de México, han compartido la palabra. Por más que él sea de otra iglesia, siempre se han hecho bien amigos, ¿no? Entonces fuimos al velorio, estaba su familia, ¿no? La cosa era apoyar a ellos, ¿no? En ese momento, ¿no? Darles una palabra de aliento. Y él está bien fuerte en el Señor, ¿no? Me dice, Vani, yo llegué de México, fui al hospital, hablé con mi mamá, lloré, pero ya no lloro porque sé a dónde ver mi mamá, ¿no? Entonces, todo eso está bien fuerte en el Señor. Y fuimos y pudimos compartir un poco de lo que nosotros creemos con mi amiga, otra amiga de secundaria que no es cristiana, ¿no? Entonces, eso, muchas veces hay personas o iglesias que dicen, no, es una misa, es la iglesia católica, no vaya. Somos de la iglesia de Cristo, ahí no se va, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está tu amor por esa persona? O sea, ¿cómo se lo demuestras? ¿Cómo le haces tú ver el amor de Cristo si tú cierras la puerta a todas las oportunidades? ¿Me entiendes? Entonces, es como que te la pierdes, ¿no? Y justo me dice, Vani, me voy el domingo, puedo ir a tu casa el viernes. Entonces yo agarré y me olvidé de la clase y le dije, sí, ven a la casa en la noche. Y dije, no, la clase. Y justo a las 5 de la tarde me dice, Vani, perdóname, ¿puedo ir a tu casa mejor el sábado? Y yo vengo. Es como que el Señor permite que las cosas pasen de una manera por algo, ¿no? Entonces viene mañana con mi otra amiga que no es cristiana, ¿no? Y como que los dos estamos tratando, ¿no? De demostrarle a ella con nuestras vidas, ¿no? De que amamos a Cristo, o sea, no solamente hablando, ¿no? Porque ella sabe que somos cristianos y todo, ¿no? Pero es más allá del hablar, ¿no? Es más allá, es el demostrar, o sea, no interesa, como dice Pablo, no sé, tengo que ir aquí o allá, o sea, no interesa eso, es el hecho de compartir a Cristo a estas personas, no importando dónde se encuentren, ¿no? Eso. Efectivamente. Yo les comparto algo que me pasó aquí, es justo lo que está hablando Wani, también habla del texto. Hay un mes aquí en Huancayo, agosto, que se llama Santiago. Y Santiago es un mes literalmente donde todos los días, durante todas las semanas, se toma y se baila, ¿no? Y tú puedes ver las personas en las calles bailando, celebrando y haciendo las comidas y todo esto. Bueno, con la iglesia aquí hicimos Santiago, pero les explico cómo. Y Santiago mucho Cristiano, me hizo, Santiago. mucho me hizo Bueno, acordar lo de Bani. medio sé, medio sé. Hicimos un Santiago para Cristo. Claro. Y fue interesante porque tuvimos que hacer algunas cositas como esto con Anita. No sé si se ve. Ahí está. Mira. Vamos, Yusa. baila. No, van a bailar. Eso ¡Ay, fue. qué linda! Anita se vistió con su falda. Anita se volvió verdadera Huancayo. Sí. Nos hicieron dar la ronda, las vueltas, todos estaban ahí aplaudiéndonos, guiándonos. Bueno, dura como 5 minutos el baile, pero hubo personas ahí en este Santiago para Cristo que hicimos una pachamancada.
nuevas que no conocían acerca del Señor, y dentro de ese contexto del almuerzo, del compartir, una familia entera, ahora que ya ha pasado casi 4 o 5 meses después, está viniendo constantemente, porque nos Oh, conoció desde ese lado, nos conoció a todos, no solamente a nosotros, sino a los demás hermanos. El cómo lo cultural no necesita ser eh, abolido para ujú. poder compartir el Señor, para poder compartir el mensaje, las buenas noticias, ¿no? Entonces, yo cuando leo esto de 1 Corintios con Pablo, siento que está haciendo lo mismo, nos está adaptando a una realidad, en este caso la ley, ¿no? Pero también quiere llegar a otras personas, y imagino que también ha tenido que buscar algunas cositas para poder ser parte de ellos, pero para poder llevar el evangelio, ¿no? Entonces, eh, me acordé de esto porque ahora con 4 o 5 meses ya después lo puedo ver, y la verdad que sí, funciona. Funciona en el sentido que el Señor usa muchas cosas y muchas situaciones para poder llevar el evangelio, ¿no? Entonces, eso quería compartir, me pareció interesante lo del texto de Pablo. Claro, y bueno, y obviamente tiene límites, como les decía, ¿no? Siempre y cuando no hagas mal, eh, Claro, lo Ah, puedes hacer, claro. ¿no? Es claro. como le decía, pues sigan celebrando su Navidad, porque la Navidad, pongan su arbolito, porque no le hacen daño a nadie, no hacen daño a la misión de, ¿no? Inclusive es una buena excusa a veces, ¿no? Para hablar un poco de Dios, ¿no? Para a los que, ¿no? Dicen, hasta los japoneses celebran la Navidad, ¿no? O sea, de cierta forma, hasta los japoneses se enteran de que ese día, pues, nos acordamos de que un Salvador nació para nosotros, no la humanidad, ¿no? Pero hay iglesias de Cristo que no celebran la Ah, Navidad. no, sí, sí. Yo conozco un par acá en Lima bien así definido que dicen, y cuando han ido a casa de hermanos a reunión así de célula, eso, y han visto adornos, han refutado y han cuestionado, ¿no? Y o sea, definitivamente hace sentir mal a las personas, ¿no? Sentir mal a la familia, porque, pues no, si hay familia, si hay alguien en tu familia que aún no es cristiano, ¿cómo puedes llegar a esa persona si de frente ya le trataste no de una mala manera? ¿Ya qué hay? Mm. ¿Más eso? ¿Ves? Aquí en Huancayo hemos comenzado el último domingo de noviembre, el Adviento. Lo estamos haciendo todos los días, todos los domingos. Mm. Y es algo que, bueno, el Adviento puede significar algo católico, todo esto, ¿no? Pero al final es el mensaje, como el enfoque es cómo recibimos el 24, cómo llegamos todos esos días previos para poder reflexionar acerca de la venida de Cristo, ¿no? Entonces, pero sí, sí entiendo que hay muchas iglesias que pueden estar ah, en el concepto de la cual celebramos, ¿no? La Navidad. Yo soy muy navideño, en realidad. No quitaría eso. Nosotros también. Sí, sí, es difícil, ¿no? O sea, es parte de. Pero creo que el Mm. enfoque es primordial. ¿Por qué celebramos? Acá estamos enfocándonos cada lectura, cada día, y los domingos, las reflexiones también con los hermanos, y lo vamos a hacer por todo diciembre, pero Mm. con el enfoque de la llegada de Cristo, ¿no? Entonces estoy animándolos a ellos que se enfoquen mucho en esa celebración, eh, más que, más que el tema de la reunión familiar simplemente para abrir regalos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos mucho, mucho en esto, pero nuevamente, Pablo, me identifico mucho con ha tocado en este año, creo que amoldarme lo citadino que soy aquí a la cultura de la sierra. Sí, pues, sí, sí, efectivamente. Bueno, digo, qué bueno que hayas podido un poco participar de ello para que, qué mejor todo de adaptabilidad que Miki, ¿no? Sí.
Bueno, hermanos, se ha avanzado la hora. Entonces quedamos que el próximo viernes. El Que próximo hable viernes. el hermano Juan, que diga qué día el viernes, el hermano Juan de la derecha o el hermano Juan de la izquierda. Está en estéreo, Juanito. ¿El vertical o el horizontal? Ahora no te escucho, hermano. No sé qué ha pasado con tu audio. Ah, sí está con Ahí el está. audio. Maldito. No, todavía está. Nada, el otro aparato, a ver, El otro Juan, el otro Juan. el otro Juan. El que está abajo. A ver, El audio. el audio. Sigue apagado. ¿No puedes abrirlo tú, Julito? Ahora sí, a ver. No, sí, es que Ahí tengo está. el Uy, uy, uy. Se me congeló, Juanito. Salva. Igual a nosotros se nos fue el internet 2 veces. Rarazo. Eso está raro. Bueno, les Increíble que aquí en comentaba. Huancayo la lluvia esté bien. El próximo viernes entonces hacemos el clausura, terminando el capítulo 9, que ya es poquito lo que nos queda, y hacemos receso de fiestas. Y algo más, a ver, voy a dejar de grabar porque ya vamos a